No esperaba más de 30 o 40 personas aquí esta noche. Voy a estar sentado aquí esta noche porque he estado cansado hoy más que cualquier otro día, creo, en 2 o 3 meses. Pero por supuesto, era natural que esto sucediese así. La Iglesia de Dios ha tenido un nuevo inicio. Todos estamos unificados. Todos estamos juntos. Dios aún está en su trono y vamos a ver las transmisiones de radio al paso más rápido que sea posible y una vez más vamos a regresar al carril y realmente vamos por un gran camino. Podría decir justo ahora que estoy yéndome en el próximo viaje. Mi avión está en chequeo precisamente ahora, pero estará fuera a finales de este mes y el 25 de junio estaremos yendo a Londres. Estaremos allí un par de días o algo así para descansar del viaje y después iremos a Jerusalén. Teddy Kollek, el alcalde de Jerusalén, es un hombre que debería ser de renombre mundial y ciertamente debería ser sobresaliente. Él vino y me dijo: Jerusalén nunca no tiene un buen parque en el centro. Y él tenía la ambición de tener uno y había allí un lugar limpio. Pienso que de unas 2 o 3 cuadras de ancho y 3 o 4 cuadras del otro lado. Este es un buen tamaño razonable. Está a solo una corta distancia del Hotel del Rey David. El Hotel del Rey David está justo a un par de cuadras del otro lado. Es una hermosa ubicación. Ahora, el primer ministro de Israel. Este no es el actual primer ministro, sino el que entonces estaba como primer ministro. Había ido a Washington. Cuando él estuvo allí para ver a nuestro presidente, había hecho el viaje a Filadelfia. No tengo todos los detalles, pero conozco que la ciudad de Filadelfia había estado de acuerdo de tener hecho un duplicado de la campana de la libertad y enviarlo a Israel, la cual es un símbolo de nuestra libertad en este país. Y la campana de la libertad ya estaba allí cuando él vino a mí. Oh, no sé si año y medio o más. Ustedes pueden haber visto mi fotografía publicada enfrente de la campana de la libertad. Esta es exactamente del mismo tamaño como la original campana de la libertad, cuarteada y todo. Así que él lo está llamando el Parque de la Campana de la Libertad. Él me pidió si podía compartir un poquito en esto y yo le dije que lo haríamos, debido a que hemos estado bastante activos en Jerusalén en los 10 años pasados, que construiríamos el campo de juegos de los niños. Este está precisamente a la entrada. No sé qué tanto es del área, pero supongo que es quizá el 20 o 25% del área entera. Ahora está terminado. Va a ser inaugurado y yo haré probablemente la oración de inauguración el 4 de julio. Así, alrededor del 2 de julio, el primero o el segundo, iremos a Jerusalén y estaremos allí para abrir este parque con mi amigo Teddy Kollek. Él es amigo mío y ha estado aquí en el campus. Él les ha hablado a nuestros estudiantes. Después de allí, regresaremos a Londres y el 8 de julio habrá una premiere de una película que ha sido hecha para levantar fondos para caridad para los niños discapacitados. Ahora, ya he tenido que participar en algunas de esas premieres que han levantado millones de dólares para los discapacitados. Por ejemplo, en Monte Carlo fue organizada por el príncipe Rainiero y por mí. Y después, en el banquete posterior, la princesa Grace se sentó junto a mí y el príncipe Rainiero justo al otro lado de mí, en medio de la mesa. Porque los anfitriones no se sientan al final de la mesa, sino en medio de la mesa.
uno al lado del otro. Después, en una que hubo en Londres, el duque de Kent y yo fuimos los organizadores y allí se levantaron más de $1.000.000 para el fondo de los niños discapacitados. Esta vez, la reina Elizabeth II ha prometido ser una de las organizadoras conmigo. Si por alguna razón ella no pudiese estar allí, el príncipe Carlos, quien yo espero que muy pronto sea el próximo rey, porque estoy esperando que la reina abdique a su favor en poco tiempo. Él ahora pienso que debe tener alrededor de 22 años. Ustedes deben saber mejor que yo de qué edad es él, pero es lo suficientemente grande para hacerse cargo y parece ser muy querido, ya sea el príncipe Carlos o el príncipe... Oh, ¿por qué no puedo acordarme de su nombre ahora? El esposo de la reina. De cualquier modo, será alguien de lo alto de la familia real. Ahora, el 1 de diciembre se está planeando una gran celebración en Jerusalén, porque este es el 10º aniversario del tiempo cuando yo fui allí y tomé la decisión de que iniciaríamos un proyecto arqueológico y entregué el primer cheque por una parte de la contribución del primer año. Ahora, en unos veranos, hemos enviado hasta 100 estudiantes allí de los 3 campus, cuando teníamos funcionando los 3 campus. Actualmente, por supuesto, tengo el crédito personal por esto, pero probablemente hicimos más por Jerusalén que nadie más en los últimos 10 años. Ahora hemos llegado al 10º aniversario y por supuesto este proyecto arqueológico se ha convertido en el más grande de la historia. Ahora aquí hay algo que quizá la mayoría de ustedes no sepa. Pronto vamos a tener un nuevo gobierno mundial. Yo pienso que deberían de saber de esto. De todos modos, y pienso que saben quién va a ser rey sobre la tierra. Pienso que ustedes saben en dónde se va a sentar para gobernar. Este será el trono del antiguo rey David. Ahora, ese trono ha estado cubierto con unos 50 pies o más de escombros y residuos y otras cosas que se han apilado sobre este. Desde la muralla sur del templo, la muralla del templo, por supuesto, David no reinó desde el templo. Ese era un lugar de adoración. Él reinó desde el palacio. Y este estuvo en la ciudad de David y está bajo la colina justo un poco más adelante. Aún no hemos podido bajar allí porque hay una carretera que pasa por allí y hemos excavado hasta esa carretera. Ahora la excavación va a iniciarse inmediatamente al otro lado de la carretera, en la antigua ciudad de David, y estaremos preparando para la venida de Cristo y limpiando todos los escombros acumulados y todo lo que se ha acumulado en los últimos 2500 años. No es como si esto fuese necesario, hermanos. Yo sé que lo saben. Cristo viene con poder sobrenatural y Él puede sobrenaturalmente limpiarlo casi tan rápidamente como usted pestañea. No obstante, pienso que Él quiere que hagamos algunas de esas cosas. Nosotros no solo estamos anunciando su venida y anunciando el venidero reino de Dios, sino que también estamos actualmente preparando el lugar mismo donde Cristo reinará. Si esto no es estar preparando el camino delante de Cristo, ¿quién lo está haciendo? Díganme. ¡Nadie más! Bueno, ahora pensé anoche que preferiría comenzar con una especie de mensaje que di cuando los ministros estuvieron aquí en el año sabático. Había 3 grupos de ministros y les di la misma plática cada vez. Ahora,
Esta de ningún modo se escribió. Fue como se me ocurrió, hablando informalmente, y esto es lo que voy a hacer esta noche. Tomaré la mitad de esta noche y el resto mañana en los servicios. Estos serán a la 1 en punto. Ahora, este servicio de mañana se va a transmitir por circuito cerrado de televisión al gimnasio del colegio y al gimnasio de la preparatoria. Así tendremos probablemente unos pocos miles de personas aquí. Mañana se enviará nuestra transmisión por línea telefónica a Big Sandy. Será a las 3 en punto de allí, y será a esa hora cuando estarán escuchando el mismo servicio de aquí. Estoy seguro que esto está siendo grabado y que ambos sermones serán enviados a la membresía en todas las iglesias alrededor del mundo. Creo que esto es muy importante, porque no creo que antes yo, o hayan oído a alguien más, haya comenzado desde el mismo principio e ido a través de la historia entera de este libro. Si yo les preguntase, ¿en dónde inicia?, la mayoría me diría que se inicia en Génesis 1:1. ¿No es así? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. No, están equivocados. Señalando el tiempo del que se está hablando, este no es el comienzo, sino Juan 1:1, al cual iremos. Y allí está. De este Juan 1:1 podría predicar un largo sermón. Ahora quiero que noten, aquí está lo que comenzó antes de todo lo demás. Necesitamos regresar a la prehistoria y ver lo que nos trajo al lugar en que estamos. Si comenzamos con Cristo, es como comenzar yendo a una película cuando ésta está, bueno, a unas 2/3 partes, y ustedes no pueden entender el significado de lo que están viendo. Este es el caso en todo el mundo. Ellos oyen acerca de Cristo, no oyen que Él vino como rey a gobernar y que Él calificó. Ellos no parecen entender que el gobierno de Dios había estado en esta tierra antes de esto, y que Él viene a restaurar ese gobierno sobre la tierra. Esto es lo más importante que hay o que pudiera haber. Esto es lo más importante para el Dios Todopoderoso. Debería ser lo más importante para nosotros. Así voy a comenzar con el verdadero comienzo. Ahora, este es Juan, versículos 1 al 3. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Ahora, esto parece haber sido millones de años antes de Génesis 1:1. No lo sabemos exactamente. No sabemos qué tan largo fue. No sabemos si fue 1 año o 2, o si fueron millones de años, porque la Biblia no nos lo dice. Yo no estaba allí, ni ustedes tampoco. Este era en el principio con Dios. Este es el Verbo. Ahora, esa palabra verbo viene de la palabra griega logos y significa vocero. El vocero allí estaba con Dios y el vocero también era Dios. Hay dos personajes. En aquel tiempo no había materia, no había universo material, no había tierra, no había sol, planetas como Marte o Júpiter y así. Nuestra galaxia entera no existía, ni las otras galaxias que parecen ir por el espacio sin límites. Nada de eso existía en aquel tiempo. Todo lo que existía eran Dios y otro personaje, quien también era Dios, pero una persona diferente, y es llamado el Verbo. Él no era entonces el Hijo de Dios.
De todos modos, Él siempre ha existido como otras escrituras nos muestran. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ahora, ¿quién era ese verbo? Bueno, leemos aquí abajo en el 12º versículo, o mejor en el 14º. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Cristo fue el único engendrado, antes de su nacimiento humano, de Dios. Ahora, nosotros podemos ser engendrados de Dios y todos deberíamos estar allí, pero esto es engendrados para la vida final en el reino de Dios, cuando seremos cambiados a seres espirituales y nos convertiremos en hijos de Dios. Cristo se convirtió en un hijo de Dios mientras fue un hombre sujeto a la muerte, y Él murió por nosotros. Él fue engendrado de Dios, y nadie más lo ha sido, y este es el significado allí del unigénito de Dios. Esto, de todos modos, comienza muy atrás, antes que Él fuese engendrado de Dios y se convirtiese en Cristo. Una cosa que la mayoría de las iglesias no parecen saber es que el Dios del Antiguo Testamento es el que se convirtió en Cristo. Ellos no conocían al Padre. Fueron con el nombre de Yahvé, que en español simplemente significa el siempre viviente o el eterno, eternamente vivo. No hay una palabra en idioma español que lo exprese exactamente. Pero de todas las palabras que ustedes pueden usar, yo siempre he preferido la palabra el Eterno. Así, en donde encuentran la palabra Jehová en el Antiguo Testamento, es traducida de esta palabra Yahvé. Y yo creo que todos nuestros ministros hacen lo mismo. Lo llaman el Eterno. Él es eternamente vivo. Siempre ha vivido. Nunca ha habido un tiempo cuando Él no existiese. Ahora una cosa, Él y Dios, quien posteriormente se convirtió en su Padre, pero en aquel tiempo aún no lo era, en Juan 1:1, el Padre de Cristo. Ellos eran de una mente, esto es, estaban de acuerdo en todo, hasta el último detalle, y quien era el verbo estaba sujeto al que es llamado Dios. En Efesios capítulo 3, creo que es ese, ustedes leen que Dios creó todas las cosas por Jesucristo. No voy a ir allí ahora. Creo que es en el capítulo 3 de Efesios. Cristo es el instrumento que Él usó. Yo vi a Henry Ford a principios de enero de 1914 para conseguir una historia, un artículo para una revista nacional. Ahora, de esto hace un poco de tiempo, 1914. La mayoría de ustedes ni aún habían nacido. Me imagino que la mayoría de ustedes aquí. Algunos nacieron antes y la mayoría después. Yo vi a Henry Ford. Estaba vestido de traje y él es el hacedor del carro Ford. O era, por supuesto, ya está muerto, el original Henry Ford. Por otro lado, lo vi en el corredor entre el edificio de oficinas y la gran fábrica que tenían entonces. Desde ese entonces han construido una mucho más grande, pero esa era la única en la avenida Highland, al norte del centro de Detroit. Henry Ford era el fabricante del carro Ford, pero él lo hacía a través de esos miles de trabajadores que vi en esa gran, gigantesca fábrica, usando overoles y usando el poder de la electricidad y máquinas para hacerlo.
Ahora, Dios creó el universo entero por Jesucristo, quien era el trabajador. Pero en vez de electricidad y herramientas, Cristo usó el Espíritu Santo. Él habló y fue hecho. Cuando Cristo habla, el Espíritu Santo lo hace inmediatamente, y esta es la manera en que se hizo toda la creación. Ahora entonces, regresemos y dejemos que su mente piense en esto un rato. Aquí estaban ellos en el espacio. Yo no sé si estaban en el cielo donde está el trono de Dios. Es probable, y ustedes no lo saben porque no está descrito en la Biblia. Y yo sé que ninguno de nosotros ha estado allí, y por lo tanto no lo sabemos. Pero ya sea si estaban en un planeta sólido o precisamente en el espacio, no lo sé. De cualquier modo, no fue un planeta porque no había materia física creada aún en ese tiempo. Lo que quiero que entiendan es que allí estaban. Allí estuvieron por un largo, largo tiempo, y si ustedes preguntan ¿qué es Dios? Dios es creador. Por sobre todas las cosas, antes que todo, es un creador. Ahora, Dios es mucho más que creador. Dios es también Señor y Maestro. Esto es, gobernante, y es supremo en el gobierno del universo. Satanás está en realidad gobernando en esta tierra, pero esto es porque Dios se lo permite, y Satanás no puede hacer una cosa que Dios no le permita. El poder de Dios es supremo sobre todo. Tenemos una mente que es algo como la de Dios, solo que muy inferior a la de Dios. Pero su mente funciona algo como nuestras mentes y podemos aprender un poquito de esto. Los que eran el Padre, quien es Dios, y el Verbo, justo ellos dos, ¿qué estaban haciendo? Bueno, puedo imaginar que ellos querían alguna compañía. Ustedes saben, abajo en Tucson tenemos un pequeño hurón. Yo recuerdo que tuve un hurón cuando era un muchacho de 11 años. Este hurón tiene su propia jaulita y nos gustaría llamarla el Palacio del Hurón. Va a tener muy pronto una esposa, pues parece muy solo allí. Si lo dejamos salir, jugará con el perro. Son juguetones y juegan bastante. Mas él se mira muy solo. Bueno, me gustaría pensar que Dios y el Verbo podrían haberse sentido un poco de este modo. Ahora, antes que todo, crearon a los ángeles, pero los pensaron y planearon y trabajaron con planes un largo tiempo antes que hiciesen el trabajo de crear. Ahora, los ángeles son creados del Espíritu y estaban justamente en el espacio vacío, porque no había universo físico. Dios debe haber sabido que iba a crear a los seres humanos a su propia imagen y a su semejanza. Dios debe haber sabido aún entonces que se iba a reproducir a sí mismo a través de una familia de humanos. De todos modos, Él no había llegado al lugar en donde había planeado y creó la materia o el universo entero. Al principio solo estaban los ángeles. Ahora solo estaban los dos y ellos habían creado esos ángeles de espíritu. Estaban hechos de espíritu o seres inmortales. Si quieren leer más acerca de ellos, pueden voltear al capítulo 1 de Hebreos en la Biblia y aprenderán probablemente más acerca de los ángeles que en algún otro lugar en la Biblia, aunque se menciona a los ángeles en muchos lugares. Pero ellos crearon a los ángeles, y esto fue antes que creasen la tierra o el universo físico. Me gustaría mostrarles ahora aquí en Job. El libro de Job
que está antes de Salmos. El capítulo 38. Job fue un gran hombre. Era el hombre más grande de todo el oriente, y Job era muy rico. Estaba muy rendido a Dios, y era tan justo que aún Satanás no pudo encontrar algo erróneo en él. Ustedes saben cómo argumentó Satanás con Dios acerca de esto, y Dios le permitió a Satanás que primero le quitase su riqueza y finalmente que aún lo hiriese con úlceras de la cabeza a los pies. Job tuvo entonces una larga discusión con sus 3 amigos que nos lleva hasta el capítulo 38 del libro. Ahora, ellos no tenían un recto entendimiento. Toda mi vida he buscado entendimiento sobre todo lo demás. Supe, porque leí la Biblia hace 50 años, que nadie ha tenido jamás la sabiduría de Salomón ni la podrá tener. Pero no sé de alguien a quien Dios le haya dado más entendimiento. Al menos yo lo anhelé. Me acuerdo cuando tenía 5 años. Mi papá acostumbraba a decirme que cuando creciese sería un abogado de Filadelfia, porque decía que yo hacía muchas preguntas locas, tontas, y estaba cansado de responderlas. Pero yo quería saber por qué. Yo quería saber cómo. Y quería ser explicado. Yo quería entendimiento. Y siempre lo tuve. Y así, Dios me ha dado entendimiento, y he tratado de dárselos a ustedes, hermanos, y ahorrarles un montón de tiempo que yo he gastado en escudriñar e investigar todo para obtener pedacitos de verdad de la Biblia, uno por uno. Esto no vino todo a la vez, pueden estar seguros de eso, y estoy obteniendo más verdad cada año. Ahora Dios dijo, bueno, en el capítulo 38. Entonces respondió el Eterno a Job desde un torbellino y dijo, Él le habla porque Job era tan orgulloso y tan autojusto y se mantuvo argumentando que él mantenía su propia justicia y esto es lo que estaba mal con él. Nuestra justicia para Dios es como un trapo de inmundicia. Debe tener la justicia de Dios que recibimos a través de su Espíritu, y Job no la tenía. Y así, finalmente, Dios mismo comienza a hablar con él. Este es el verbo, y le dice a Job, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Quién hizo esas cosas? Ustedes ven que Job había construido el edificio más grande sobre la tierra. Él había sido un tipo de empleado o contratado por el faraón de Egipto, porque el faraón no sabía cómo hacerlo o no tenía a alguien que lo hiciese. En realidad, Job fue un hombre de Dios y tuvo el conocimiento y la sabiduría para algo como esto. Esa es mi creencia. Yo diría que en la resurrección, en el reino de Dios, Job será puesto a la cabeza de las grandes obras maestras en la tierra, porque para eso está preparado. Bueno, ven ustedes, Job había construido el edificio más grande del mundo, la Gran Pirámide. Era el edificio más alto sobre la tierra hasta que fue terminada la Torre Woolworth en Nueva York. Me acuerdo cuando estuve por primera vez en Nueva York en el año 1920 y asistí a la Convención Nacional de Banqueros que fue en lo alto del edificio Woolworth. En ese tiempo, el Empire State aún no se había construido. Quiero decirles que el edificio Woolworth
No sé si tiene 60 o 70 pisos, algo así, y era entonces el edificio más alto sobre la tierra. Parecía muy alto mirando desde la torre a la calle. Bueno, Dios dice, ¿dónde estabas tú cuando puse los cimientos? Él puso los cimientos de la gran pirámide y pensaba que era muy grande. Bueno, lo era conforme a los estándares humanos, pero Dios les está mostrando ahora algo mayor. ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Los hijos de Dios eran ángeles. Esto muestra que los ángeles fueron creados cuando Dios creó la tierra. Los ángeles, quiero decir, ya habían sido creados antes que Dios crease la tierra y estaban gritando de alegría. Ahora, ¿por qué gritaban de alegría? Porque Dios creó la tierra como morada para los ángeles. Muy pocas personas saben esto, y si ustedes no lo saben, no pueden entender por qué Dios puso a los seres humanos en esta tierra. Es muy importante que regresemos y entendamos esto. Ahora, hay un poquito más que necesito explicarles acerca de Juan 1:1 antes de que salgamos de aquí. Cuando Dios creó a los ángeles y después creó la tierra, Él esperaba que hicieran algo en esta tierra, que la mejorasen y terminasen la obra. Les dije cómo es que Dios ha creado la tierra y pienso que hay evidencia suficiente para mostrar que esta es la manera en que Él creó la Luna, Marte, Júpiter, Saturno y todos los planetas en nuestro sistema solar y todos los millones y millones de otros planetas a través del universo. ¿Han visto las tiendas de muebles sin terminar en donde hay muebles? Esto es, la madera está hecha, está completa, es sólida, es madera fina. Esto es, puede ser, algo de esto y alguna es más barata, pero el acabado aún no se le ha puesto. Bueno, puedo ver, si piensan en esas cosas como yo lo hago, y usan todas las escrituras, no solo partes de estas, sino lo que es consistente con ellas. Ustedes entenderán un montón de estas cosas, y esto es lo que estoy tratando de impartirles. Hay una cosa que Dios quiso. Él quiso que ellos hicieran lo que Él quería hacer de esta tierra. Él pretendía que ellos la mejorasen y pusiesen en ella los toques finales, y así habría sido, bueno, más grande que cualquier cosa que hayamos visto. Ahora voy a regresar aquí más tarde. Todo esto es antes de Génesis 1:1. No he ido aún allí. Allí no es donde el orden de los eventos en el tiempo comienza. Ahora hay otro punto muy importante justo aquí al que quiero llevarles. Si ustedes fueran a preguntar ¿qué es Dios? ¿Qué caracteriza a Dios sobre todo? Les diría que es el carácter justo, santo y perfecto. Esto significa la motivación, significa su actitud, su propósito. Dios es un gran dador. Dios no solo es el creador, sino que es el dador de cada don bueno y precioso, y dar es el verdadero principio de la justicia. Obtener y quitar es el verdadero principio del mal. Ahora hay más de esto en un momento o más tarde. El punto que quiero hacer aquí y ahora es que hay una cosa que Dios no puede crear, ya sea Dios o el Verbo, y Dios creó todas las cosas a través del Verbo, o el vocero,
quien se convirtió en Cristo. Él no puede crear el carácter perfecto, santo y justo. Si Dios hace así a una persona, ésta tendría que hacer las cosas perfectas de la manera correcta, y ni aún tendría la habilidad para decidir o pensar de manera diferente, o hacerlo de otra manera. No habría carácter, o esto derrotaría su mismo propósito. Dios los ha puesto en esta tierra con el propósito de formar carácter dentro de ustedes. Este es el por qué están aquí. Este es el por qué han nacido. Este es el gran propósito. Ahora, secundariamente, Él le ha llamado a respaldarme en hacer que sus buenas noticias del venidero reino de Dios salgan al mundo. Anunciar que éste va a ser restaurado en la tierra. Y segundo, prepararlos a ustedes en carácter para que ustedes puedan tener ese tipo de carácter justo, para que así puedan gobernar bajo Cristo cuando venga a gobernar al mundo entero y a tomar cada nación de esta tierra y a tomar cada gobierno. Yo voy alrededor del mundo, hermanos, y probablemente he tenido más pláticas personales privadas con reyes, emperadores, presidentes y primeros ministros que aún Henry Kissinger. Y si no es así, apuesto que estoy en segundo lugar. De todos modos, ellos están aquí precisamente por un rato, y Cristo va a venir y tomará cada uno de estos tronos y ya no más se sentarán allí. Pero si justamente comenzamos con el Evangelio acerca del reino de Dios y ustedes no van y buscan estos antecedentes, no pueden entender por qué hizo Dios lo que hizo. Ahora, carácter es algo que tenemos que hacer a través de nuestras propias decisiones. En otras palabras, carácter es lo que tiene lugar o se desarrolla en alguien que tiene una mente separada y como una entidad individual separada y que llega a ver y a entender lo recto del erróneo, el camino de Dios del camino malo, y quienes van por ese camino deciden ir por ese camino y vencen el otro camino, aunque puedan desear ir por el otro camino en vez de ir por el camino que parece más fácil y que es por el que quieren ir. Bueno, yo traté de enseñar a mis hijos cuando fueron pequeños a hacer lo que debían hacer y no lo que querían hacer, de llegar a saber lo que deben de hacer, lo que es recto, pensar las cosas rectas, hacer las cosas correctas, y después hacerlas aunque puedan querer hacer algo diferente. Ustedes deben resistir los impulsos erróneos. Ahora tenemos que tomar esa decisión nosotros mismos. Cuando Dios creó a Adán, voy a mostrarles y probablemente no lo conseguiré hasta mañana. Adán tuvo que tomar una decisión. Allí estaban los dos árboles en el jardín de Edén, y Adán tuvo que decidir. Dios dijo después a Israel que había puesto enfrente de ellos dos caminos. Uno era justicia y vida, vida eterna, y el otro era pecado y muerte, y él les dice, escoge. El pueblo tenía que escoger, pero Dios dice, escoge el camino justo. Dios quiere que escojamos el camino recto, pero si hace que lo escojamos, entonces no tenemos carácter alguno. Seríamos como... bueno, iba a decir un autómata sin espinas, pero seríamos como una máquina. La máquina no puede pensar, hace lo que se le pone a hacer, y esto es lo que seríamos, cualquier cosa que Dios pusiese en nosotros.
¿Lo ven? Dios nos ha puesto aquí para la más grande cosa que hay, y este es el tipo de carácter que el mismo Dios tiene. Ahora, cuando Él creó a los ángeles, no pudo crear el carácter santo dentro de ellos. Así los puso en esta tierra. Él tenía una tarea para que le hiciesen, y no sabemos todos los detalles de esto, pero sé que habrían ido hacia adelante, en cómo tomar muebles en bruto, sin terminar y terminarlos. Todos los muebles están completamente construidos, y toda la madera y todo está allí, pero si se refiere a pintura, aún no están pintados, o si se refiere a pulido, aún no se han pulido ni barnizado aún. Ustedes, por supuesto, consiguen muebles mucho más baratos si los compran de esta manera y los terminan ustedes mismos que si los compran en la mueblería promedio, completamente terminados. Tengo razones para creer que esta es la manera en que Dios creó no solo la Tierra, sino la manera en que creó Marte, por ejemplo. Ahora he visto esto. Cuando los ángeles pecaron en esta tierra, no solo arruinaron la tierra física, sino también todos los otros planetas, y hay una razón por la que lo sé. Supe esto cuando hicimos que naves espaciales no tripuladas, aquí en Pasadena, a una distancia caminando de aquí en donde estamos, y esas naves se enviaron a Marte y tomaron fotografías de la superficie de Marte y las enviaron aquí. E incidentalmente, déjenme decirles que las primeras fotografías que llegaron a Marte fueron vistas precisamente aquí, en nuestras pantallas, en este escenario, y algunos de ustedes probablemente estuvieron aquí. Estuve aquí un poco antes de las 5 de la mañana, y fueron unos 5 minutos después de las 5 cuando comenzaron a llegar las fotografías. Ellos nos permitieron tenerlas y cualquier gente del público las vio en este auditorio. Ahora lo que vimos fueron, casi digo escombro, bueno, parcialmente es lo que eran, pero lo que vimos era, bueno, si se usa la traducción correcta del libro de Romanos, bueno, quiere decir que algo había estado mejor que ahora, como degenerado. ¿Por qué no puedo pensar? Esta palabra me llegará un poco después. De todos modos, Dios puso a los ángeles en esta tierra. Ahora, Él puso un rey sobre ellos, en un trono. Antes de que pusiese a este rey aquí, Él fue un ser especialmente creado, y el ser más grande que Dios pudiese crear. Pero por supuesto, no pudo poner ese carácter en Él. Sin embargo, tenía poder y habilidades parecidas a las de Dios, más grandes que las que tuviese cualquier ser humano, y más grandes que la de los ángeles. Él era un superarcángel, y su mismo nombre era Lucifer. Voy a regresar a esto un poquito después. Él había sido entrenado en la sede del universo, que es el trono de Dios. Dios le había enseñado. Dios le había entrenado. Él sabía el camino recto y el erróneo. Supo de la ley de Dios y fue puesto aquí para administrar lo que Dios le dio a administrar. Pero no quiso administrar lo que Dios quería. Quiso administrar lo que Él quería, y esto fue lo opuesto. El camino de Dios es el amor, y es amor a Dios, y después amor a nosotros y al prójimo. Y Dios es el dador más grande. Su camino es dar, amar, cuidar, servir, ayudar, compasión. Todo de este tipo. Ahora, el camino opuesto al que se volvió Lucifer y al que guió a los ángeles después de que éstos estuvieron aquí en la tierra.
¿Y qué tanto duró el gobierno de Dios rigiendo esta tierra antes de que todos ellos se volvieran en contra de éste? No lo sé, porque la Biblia no lo dice. Ahora, podrían haber sido también millones de años. No lo sabemos. Sin embargo, los ángeles pecaron. Ahora déjenme ver aquí en segunda de Pedro, comenzando en el versículo 4. Segunda de Pedro 2, versículo 4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, los ángeles pecaron. Los ángeles tenían que desarrollar carácter recto y aparentemente 2/3 de todos los que Dios ha creado lo tienen. Pero aquí estaba 1/3 de ellos que ustedes encuentran mencionados en el capítulo 12 de Apocalipsis, que se fueron por el camino equivocado y pecaron, sino que arrojándolos al Tartarú. El único lugar en la Biblia en que hay una palabra griega, Tartarú, y aquí le pusieron infierno en idioma español, y no significa lo mismo que infierno en otros lugares. Infierno los entregó a prisiones de obscuridad para ser reservados al juicio. ¿Sabían que vamos a juzgar a los ángeles? Hay un juicio justo ahora, y este es sobre la iglesia de Dios, sobre nosotros. Estamos siendo juzgados precisamente ahora, pero el mundo en su totalidad no. ¿Qué acerca de la gente que no ha aceptado a Cristo como su Salvador? ¿Están perdidos? Bueno, la gente de este mundo piensa que lo están. No, no están perdidos, ni son salvos. La mayoría de ellos, como verán mañana, voy a hacer que entiendan esto, han sido completamente cortados de Dios. Jesucristo dijo: ningún hombre puede venir a mí, a menos que el Padre que me envió lo trajese, y Dios solo está trayendo a unos pocos. La razón por la que los trae primero es para que me respalden y ayuden para hacer que este mensaje salga al mundo como Él quiere. Segundo, también para desarrollar su carácter en ustedes, y esto significa que Él les ha dado a desarrollar ese carácter y para respaldarme en esta obra de Dios. Yo soy el único a quien Dios ha llamado para hacerlo, y he estado trabajando muchos buenos años para hacerlo, y aún estoy aquí en la línea de fuego. Sé que cuando tenía 80 años, en la fiesta de tabernáculos, aquí en Squaw Valley, les dije que precisamente tenía la edad que Moisés tuvo cuando guió a los hijos de Israel a salir de Egipto. Yo les dije: voy a guiarlos al reino de Dios. Por supuesto, hubo un gran aplauso. Soy un poco mayor ahora. Sin embargo, de otra manera, no lo soy. Estos son solo el número de años, y alguna gente son viejos a los 50 o 55. Quiero decir, realmente viejos. Otras personas no lo son a los 90. A la edad de 120, el poder y la habilidad de Moisés no lo habían abandonado, pero el tiempo había llegado, su obra estaba terminada, y Dios lo quitó y lo enterró, y nadie sabe en dónde lo enterró. Este es uno de los secretos que Dios no nos dice. Ahora los ángeles pecaron. Noten el orden de tiempo en que esto es mencionado. Después de esto dice: y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. En otras palabras, el tiempo de Adán a Moisés siguió.
Los ángeles pecaron, entonces, antes de Adán. Y después de esto, si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Así, ustedes ven, Sodoma y Gomorra vinieron después del diluvio. El tiempo entre Adán y Noé fue antes del diluvio, pero después de que los ángeles pecaron. Ahora, el otro ejemplo es la era antediluviana. Hasta Noé hubo tal pecado en la tierra que trajo el diluvio para barrer a toda la humanidad, salvo a 8 personas, y trajo destrucción a la tierra. También los pecados de Sodoma y Gomorra. La gente está comenzando a querer jactarse de este tipo de cosas hoy. Bueno, dejaré esto a... ¿Cuál es el nombre de esta muchacha? La señora Bryant. De todos modos, es lo mismo. Se están jactando hoy acerca de esto precisamente como lo hicieron en Sodoma, y la destrucción física llegó al área entera en donde estaba el pecado. En el tiempo original de los ángeles fue la tierra entera que ocupaban y ellos pecaron. Ahora volvamos unas cuantas páginas al libro de Judas, justo antes del libro de Apocalipsis, y en el 6º versículo de Judas leerán: y a los ángeles que no guardaron su dignidad. En la versión King James, en vez de dignidad, dice estado. El primer estado que Dios les dio, entonces fue esta tierra, pero no la guardaron, sino que abandonaron su propia morada. Ellos ascendieron a los cielos, tratando de guerrear contra Dios, tratando de quitarle todo a Dios. Los ha guardado bajo obscuridad, en prisiones eternas para el juicio del gran día. Nosotros vamos a sentarnos como jueces en ese tiempo, juzgando ángeles. Sí, calificamos y desarrollamos ese carácter ahora. Quise hablar del desarrollo del carácter, porque esto quizá es lo más importante en toda la Biblia. Ahora estamos listos para regresar a Génesis 1. Quiero ir un poco más adelante en esto en un momento, pero volteemos ahora a Génesis 1. En el principio creó Dios los cielos. Esto es el universo entero y la tierra. Esto me guía a creer que Él creó el vasto universo entero al mismo tiempo que creó esta tierra. Y otra vez estoy diciendo que estaba sin terminar, pero estaba absolutamente perfecta. Todo lo que ustedes encuentran está descrito. Esta es su condición, que Dios la creó. Dice que Dios vio todo lo que había hecho, y he aquí que era muy bueno. Siempre todo lo que Dios creó es muy bueno, jamás de otra manera. Ahora, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba. La palabra estada debe ser traducida se volvió. Esto es, no estaba así al tiempo que Dios la creó, pero sí estaba después. Se volvió desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Estas palabras hebreas son tohu y bohu, significan desordenada y vacía. Y esperen ahora, ¿qué es esta palabra? Degenerativa. Es la palabra que quería hace un rato. Deteriorada. Deteriorada es algo que ha sucedido después de que se ha hecho una cosa. Al principio no pudo haber sido creada de una manera deteriorada. Ahora nuestra luna es un deterioro masivo total. Hemos tenido fotografías de Marte
y supe lo que veríamos porque esto está en la Biblia. Y si tuviésemos fotos de Júpiter, Saturno, así estarían. Y yo no sé, creo que están planeando enviar naves no tripuladas a esos planetas con cámaras que envíen fotos. Ustedes encontrarán lo mismo. Allí no hay vida, no hay gente ahí. No sé cuántos de ustedes han estado viendo ese tipo de películas que están poniendo en televisión acerca de platillos voladores, pero las cosas que he leído, no hay duda que la gente ha visto algo. No todos están de acuerdo con lo que han visto, pero hombres que son pilotos responsables de grandes líneas aéreas han visto cosas como estas, pero no pueden explicarlas. Ellos están tratando de guiar a la gente a pensar que quizá pudiesen ser naves espaciales de otro planeta. Bueno, basofia. Puedo decirles de lo que la Biblia dice que no son de algún otro planeta. Pienso que hay algo y la gente lo ve, pero yo creo que el gobierno quiere mantenerlo en secreto y por lo tanto han asignado a la Fuerza Aérea que trate de investigar y han permitido que estas fotografías salgan. Y han tenido alguna pequeña cooperación del gobierno en esto, a fin no solo que nos despisten, sino también a los otros gobiernos. Ahora les diré lo que creo que es y lo que he oído y tiene que ser algo como esto. Yo pienso que hay algo nuevo para que no solo la Fuerza Aérea, ustedes saben, sino bueno, la Marina. Ellos tienen su propia Fuerza Aérea. Ustedes saben, en la Marina, y pienso que es la Marina de los Estados Unidos quienes están produciendo algo. Si se detienen a pensar con jets y una cosa redonda, circular con jets en cada dirección y pueden hacerlo subir o bajar, pueden ir de esta manera y darle la vuelta casi instantáneamente para otro lado, no como nuestros aeroplanos lo hacen ahora. Yo pienso que es una cosa que es práctica. Bueno, esto es solo un poco de interés humano conforme avanzo. Yo no sé si ustedes miran o no esas fotografías por entretenimiento. De todos modos, pienso que las cosas que esos hombres de la Fuerza Aérea están encontrando, que ustedes ven en las fotografías, pueden estar basadas en un hecho real. Ellos pueden darle a la gente que hace las películas mucha información. Quiero ahora ir a continuación al 14º capítulo de Isaías. He ido a esto tanto que no sé si necesito tomarme un montón de tiempo acerca de esto esta noche, porque Isaías 14 y Ezequiel 28 muestran la verdad acerca de este Lucifer quien iba a guiar a la gente. Leeré una porción de esto. Isaías 14 comienza hablando del rey de Babilonia. Veamos ahora. Bueno, esto se menciona al principio, y es el tiempo cuando la tierra entera estará en descanso y tranquila, y los abetos y los cedros del Líbano se regocijan. Esto es cuando Cristo viene y establece el reino de Dios de nuevo. Y después llegamos al versículo 12, y ahora pasa del rey de Babilonia al gran antitipo, que es Satanás, el antiguo Lucifer. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero? Aquí es dado su nombre, hijo de la mañana. Ahora, si comparan esto con Apocalipsis 12, versículo 7, verán algo de cómo 1/3 de los ángeles cayeron con él. Hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. En otras palabras, ¿cómo es que tú, que debilitabas a las naciones, fuiste cortado a la tierra? Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo. Por lo tanto, él estaba debajo del cielo, en lo alto, junto a las estrellas, o ángeles de Dios,
levantaré mi trono. Él tenía un trono, estaba en esta tierra porque iba a ascender de la tierra, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Esta es la gran congregación que está descrita en el... déjenme ver, por el tercero o cuarto capítulo de Apocalipsis, al trono de Dios. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Bueno, yo he hecho esto. Sobre las nubes, nuestro aeroplano, nosotros volamos a menudo a 41 hasta 45,000 pies de alto, y en un rato las nubes aún se levantan a esa altura, pero no muy a menudo. Por lo general, estamos por encima de las nubes todo el tiempo. Este Lucifer dijo... Lucifer, de paso, es un nombre hebreo que significa estrella brillante de la mañana, o portador de luz, o predicador de verdad. Esto es lo que era su nombre, y para esto fue para lo que fue entrenado. Pero ahora Dios le había cambiado el nombre, porque voy a mostrarles que se encontró iniquidad en él después que fue creado, y ahora él tiene el nombre de Satanás. Pero él dijo, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. En realidad, esto se debería traducir, voy a ser el Altísimo. Él iba a quitar a Dios de su trono y a tomarlo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, esto es el sepulcro, a los lados del abismo, y de allí regresa al rey humano de Babilonia. Pero esos pocos versículos hablan de un poder sobrenatural mucho más grande que el que cualquier humano pudiese tener. Ahora en Ezequiel 28, aquí está hablando del rey de Tiro, y en realidad este es un rey. Está hablando un montón de esto. El elemento tiempo es aún en nuestros días y delante de nosotros. Parte de esto y lo que va a venir. Y la antigua Tiro, la gente de allí se movió al oeste de Italia y España. Así que se inicia allí. Vino a mí palabra del Eterno diciendo, Hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro. Ahora, antes de esto dice, Hijo de hombre, dile al príncipe de Tiro. El príncipe de Tiro era un gobernante humano. El rey de Tiro es el gran gobernante sobrenatural sobre él. Y en este caso, él quiso ser el rey. Satanás, el rey de Tiro, y dile, así ha dicho el Eterno el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Dios no podría decir eso acerca de algún ser humano. Ningún ser humano ha sido jamás como esto, pero este era el ser sobrenatural que Dios creó. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. Esto es aquí en la tierra. De toda piedra preciosa era tu vestidura. Y aquí pasa a mencionarlas. Además de diamantes y otras, menciona ónice. Y hay más ónice en este edificio que en cualquier otro edificio sobre la faz de la tierra, y esta es una de las piedras preciosas. Después, en el versículo 14, bueno, veamos, habla acerca de las flautas que fueron creadas y de un gran talento musical y habilidad, que ahora se han pervertido, y ustedes obtienen mucha de esa música pervertida sobre la tierra. La hemos tenido en las últimas 2 décadas. Preparados para ti en el día de tu creación. Él no nació, fue creado, así que no fue un ser humano. Tú, querubín grande, protector. Regresemos ahora a... Oh, déjenme ver. Debí haber marcado esto. Al capítulo 24 y al 25 de Éxodo, donde Dios le estaba mostrando a Moisés el patrón del mismo trono de Dios
y donde iba a ser el arca, y dentro del arca del pacto estaba el propiciatorio, y a lo alto de éste estaban 2 querubines de oro, cuyas alas cubrían completamente el trono. Dentro del arca estaban las 2 tablas de los 10 mandamientos. Fuera del arca estaba el libro de Moisés, totalmente diferente, y un lugar diferente, uno escrito por Moisés, el otro escrito por el dedo de Dios. Pero pecado es transgresión de la ley espiritual. Los 10 mandamientos se mantenían bajo el asiento del propiciatorio, el asiento del trono de Dios, quien puede perdonar pecados al arrepentimiento, porque Cristo ha venido y pagado el precio en nuestro lugar. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. Ahora, Dios no hizo al diablo, Dios creó un superarcángel perfecto, pero Dios le dio autoridad para regir y administrar el gobierno de Dios, y en vez de eso, se volvió en el gobierno de Satanás. Y el gobierno de Satanás aún está rigiendo este mundo entero, y Satanás es ahora el Dios de este mundo. Pero Él no es mi Dios, y estoy bastante seguro que tampoco de ustedes. Bueno, esto cubre esta parte. Él fue creado perfecto, pero el carácter no había sido creado en él, y tuvo que tomar su propia decisión y decidió ir por el camino errado. Ahora quiero traerles algo, cuando dejamos este punto, para retomarlo mañana en la tarde. Vean en dónde dejó esto a Dios. Estaban Dios y el Verbo, y ellos habían creado ángeles y los pusieron sobre la tierra. Pero ellos la arrasaron y todo vino a ser tinieblas. Como ustedes leen en el primer capítulo de Génesis, las tinieblas estaban sobre los océanos. La tierra entera era un océano fluido en aquel tiempo. Dios es la luz y Cristo es la luz, pero Lucifer, que supuestamente iba a ser la luz brillante de la mañana para llevar la verdad de Dios, se convirtió al camino erróneo. Ahora, hermanos, si no entienden esas cosas, no entienden la Biblia, y nada hay más importante que esto. Este es el por qué he elegido hablar con ustedes sobre este tema. Dios tuvo que mostrarles el camino recto, tal como posteriormente lo hizo con Adán, pero ellos tuvieron que formar sus propias mentes para ver por qué camino irían. Ahora, este Lucifer se volteó por completo a la injusticia, y Lucifer, si ustedes aún no lo saben, y yo realmente lo descubrí en los últimos 2 o 3 años, y he escrito artículos acerca de esto en La Pura Verdad. La naturaleza humana no es algo con la que ustedes hayan nacido. Dios no creó la naturaleza humana. Puso delante de él el árbol de la vida, que representa obediencia a Dios y escoger el camino de Dios y recibir el Espíritu Santo y ganar la vida eterna. Y también el árbol del conocimiento del bien y del mal, que significa que si se toma de éste, se está tomando para uno mismo la decisión o el conocimiento de lo que es bueno y de lo que es malo. Esto fue lo que Adán hizo. Iré a esto mañana en la tarde. Esto es algo muy vital y muy importante. Esto no es conocido en alguna otra iglesia en el mundo, pero esta iglesia, y creo que muchos de ustedes, jamás lo han entendido por completo. Pero aquí está la cosa que quiero dejarles esta noche. Como Dios miró esto, aquí había puesto ángeles en esta tierra para completar algo, y ellos la destruyeron, en vez de construir, y la derribaron.
y la tierra había llegado a una condición de estar desordenada y deteriorada. Y ¿cuál es la misma palabra que usé hace un rato? Así la dejaron, solo Dios quien no peca, como el Verbo y Dios. Los dos que constituyen Dios eran todos los que ahora quedaban que no pecarían. Dios quiso que terminasen no solo esta tierra, sino todos los otros planetas en el entero y vasto universo. Esto como lo leerán en el 2º capítulo de Hebreos, y también si consiguen la traducción correcta del 8º capítulo de Romanos. Es lo que está por delante para nosotros. Hacer esa tarea y terminar lo que Dios inició y ser creadores con Dios y ser nacidos dentro de la misma familia de Dios hasta que seamos sus propios hijos. Hijos divinos como seremos hecho entonces. Entonces seremos cambiados y convertidos en espíritu, como Cristo fue cambiado y convertido en espíritu y hecho materia para que pudiese morir por nosotros. Ahora voy a dejarlos aquí, la única manera en que Dios podría hacerlo. Él tuvo ángeles creados, lo más alto que podía crear de esa manera, y ellos no desarrollaron carácter. Ahora Él iba a reproducirse a sí mismo. Él iba a crear al hombre de materia, y entonces Él tenía un plan que, si el hombre iba por el camino errado, el hombre podría posteriormente verlo y volverse al camino recto y ser perdonado, y así desarrollar ese carácter recto y terminar el plan de Dios como Dios había pretendido. Así que voy a llevar a cabo esto mañana. No quiero cansarlos esta noche, pero solo quise que supiesen que estoy poniéndome bien. Estoy ganando fuerza todo el tiempo. Mientras que mi corazón se agrandó en gran manera y hubo humedad en mis pulmones y muchas otras cosas, estoy curado completamente de todo esto y de regreso a la normalidad. Pero mi corazón es un músculo y como todo músculo está desarrollado por el ejercicio y necesito continuar haciendo más ejercicio y primariamente caminando, y mientras voy ganando, ganaré más y me mantendré ganando fuerza de ahora en adelante. Estaré escribiendo mucho más y como digo, tengo planes. Oh, no creo que se los dije. Quiero decirles que alrededor del próximo diciembre, el 1, este es el 10º aniversario del tiempo que anunciamos que nos uniríamos con Israel y ayudaríamos en estas cosas allí. Por supuesto, me darán personalmente el crédito por esto y les dirán que he hecho más por Israel que algún otro hombre. Así van a tener una gran celebración en mi honor el 1 de diciembre. Este es el 10º aniversario del tiempo en que me reuní con el presidente Shazar y anuncié que tomaríamos este gran proyecto arqueológico y enviaríamos estudiantes allí y ayudaríamos con lo que tenemos. Ahora hemos mantenido otra fundación para traer a los jóvenes, hombres jóvenes de Israel y a los hombres jóvenes de los árabes que están allí, juntos en un buen compañerismo, y esto ha hecho maravillas. Realmente ha ayudado en gran manera allí. También hemos enviado equipos arqueológicos japoneses a Israel para una operación arqueológica allí, y ahora este parque. Así que espero regresar a Jerusalén otra vez en diciembre, el 1, y estoy anticipando esto grandemente porque, creo que soy humano. Será en honor mío, y yo creo que soy lo suficientemente humano y no voy a huir de esto. De todos modos, yo solo los represento a todos ustedes porque no lo pude haber hecho sin ustedes, y ustedes me están respaldando, y este es el por qué ahora esta obra va hacia adelante como nunca antes.
Dios está aún en su trono, y esta es la iglesia de Dios y la obra del Dios viviente. Así con esto les diré buenas noches. Los veo mañana.